Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Para el día de hoy, el video de flexión máxima de una viga. Vamos con un ejemplo. Vamos a trabajar este ejercicio, es un ejercicio sencillo, pero desarrollamos aquí la parte conceptual. Nos dice, determine la deflexión máxima para esta viga. Fíjense, viga simplemente apoyada. Apoyada en A y apoyada en B, en A extremo fijo. Y en B, un extremo deslizante. Una carga a 1/4 de su claro, miren, 1/4 de su longitud. Bueno, y nos piden determine la deflexión máxima. ¿Por qué esto es importante en ingeniería? Pues bien, fíjate esta situación. Tengo un eje, ahí está apoyado en cojinetes y tengo una polea acá en su extremo. Es indispensable saber la deflexión máxima. En este caso, para este montaje, la deflexión máxima va a estar aquí, en el extremo, en la polea. Y este es un caso clásico. Fíjense en el montaje de esta turbina eólica. La turbina va montada aquí en el extremo. Luego, la máxima deflexión va a estar aquí en el extremo. ¿Por qué es importante la máxima deflexión? Claro, si yo tomo una referencia, mi eje sin carga, entonces yo obtengo una línea horizontal que es la línea roja. Y cuando lo cargue, aquí en su extremo estará la máxima deflexión. Sin embargo, ahí no necesariamente ocurren los máximos esfuerzos. Fíjense en este diagrama. Los máximos esfuerzos acá, según el diagrama, están en el punto D. Pero fíjese que en el punto D, si miramos el gráfico, no está la máxima deflexión. La máxima deflexión, miremoslo acá, este es el punto D, la máxima deflexión está aquí en el punto K. Y entonces, aunque no está la máxima deflexión en ese punto, y no sería un punto crítico debido a la situación de esfuerzos, sin embargo, sí es una situación crítica en la medida que aquí se me forma un ángulo. Y este rodamiento va montado acá. Este ángulo es crítico en el rodamiento. Si llega a ser excesivo, se carga el rodamiento y se genera picadura sobre él. Fíjense. Y se me puede dar esta situación. Normalmente la mayoría de los rodamientos fallan por este tipo de sobrecarga. Luego es indispensable que esta deflexión conserve un valor mínimo. Pero primero yo debo conocer dónde ocurre y cuál es su valor para después rediseñar. Y de eso se trata nuestro ejercicio. Entonces, ahí está nuestra viga y como siempre, para solucionar, nuestro primer paso es solucionar la parte estática, es decir, determinar las reacciones en A y B. Y ahí están las dos reacciones en apoyos, la reacción en A, la reacción en B. Fíjense que como no hay cargas horizontales, las reacciones ambas las dibujé vertical. Bueno, hago sumatorio de momentos en B, como siempre. Entonces recuerden el momento, como aquí la barra es perpendicular o la viga es perpendicular con las cargas, entonces simplemente será fuerza por distancia. Entonces, inicio, recuerden que este es el sentido positivo del momento. Tendré RA por L, ¿cierto? Porque estamos a una distancia L del punto de rotación que es B, y esta rotación, fíjense, será en este sentido horario negativa, entonces aquí le vamos a colocar el negativo. La siguiente rotación, que será positiva, porque fíjense, rotando alrededor de B, será positiva antihorario, entonces más la siguiente rotación es la carga P, por la distancia desde la carga P hasta B. Si esto es 1/4 de L, pues esto que falta son 3/4 de L. Entonces por 3/4 de L, la carga por la distancia, fuerza por la distancia, y cerramos porque esta carga pues está sobre el punto B, no genera momento, entonces cerramos igualando a 0. De acá, ¿qué vamos a despejar? Pues la reacción en A. Entonces lo que hago es pasar todo este término al otro lado, ahí está, y pasaría, está negativo, pasaría a positivo, y ahora el L que está multiplicando bajaría de ir, terminaría cancelándose con este L. Entonces, ¿qué me queda? Que la reacción en A es 3/4 de la carga P. Listo. De ahí inmediatamente se calcula la reacción en B, ¿no? Porque si toda la carga que va bajando es P y esta vale 3/4 esta reacción, pues la otra falta 1/4, ¿no? 1/4 de la carga P será la reacción en B. Y así queda determinada la parte estática. Nuestro siguiente paso es construir el diagrama M sobre EI. Recuerden, este diagrama se hace para poder aplicar los teoremas de primero y segundo momento de área. Entonces aquí es sencillo por la situación de carga. Vamos a hacer dos cortes, uno entre A y D
y otro entre D y B. Y es sencillo porque aquí las cargas son todas puntuales. Recordemos que si las cargas son puntuales, el diagrama me da rectas, o sea, funciones lineales, como la siguiente. Bueno, primer corte. Entonces vamos a tomar un corte, esta sección entre A y D. Esta sección la vamos a aislar y vamos a mostrar las cargas internas. Ahí está el corte aislado, el corte de la sección. Está la carga interna, la carga cortante y el momento flector interno. Y ahora, como siempre, hacemos solo sumatoria de momentos porque necesitamos es el valor del momento. Entonces, sumatoria de momentos respecto al corte igual a 0. Este es el punto de corte, ¿no? Respecto a este punto hacemos los momentos. Entonces, ¿qué tenemos? El valor de la reacción RA, que es 3/4 de P. Aquí está. RA por esta distancia, pues esa distancia es X. Entonces, RA por X. El momento, entonces si giramos alrededor del corte como va RA, sería en este sentido. Ese sentido así, fíjense en el sentido manecilla, sería negativo ese momento. Y seguiría el momento interno aquí, M, porque recuerden que esta V no genera momento porque es el cortante y está sobre el punto de rotación, entonces no genera momento. Luego tendremos más M igual a 0. De acá despejamos el momento, entonces el momento es igual a 3/4 P por X. Esa es la ecuación del momento. Recuerden que este es para el tramo AD. Ahí, para el tramo entre A y D vamos a graficar. Y fíjense, se trata de una función lineal porque la X, que es la variable, la distancia está a la 1. El momento varía con respecto a la distancia y el momento está a la 1. Entonces vamos a construir una función lineal. Obviamente esta función va a arrancar en 0, ¿no? Porque si X es igual a 0, M igual a 0. Ahí está. Entonces decíamos M igual a 0 sobre EI, porque estamos construyendo la gráfica M sobre EI. Pero 0 sobre EI, pues eso me va a dar 0. Entonces será la coordenada 0, 0. Ahora, la siguiente, como arranque en A y finaliza en D, pero D está a 1/4 de L, entonces mi siguiente X será 1/4 de la longitud. Luego, si reemplazo acá esta X por 1/4, tendré que el valor de momento es 3/4 de P por 1/4 de L. Entonces aquí nos quedarían 3/16 de P por L. Ahí está, 3/16 de P por L. Y dividido, este momento lo divido entre EI. Entonces aquí voy a anotar 3/16 P por L sobre EI. Y vamos a empezar a graficar estos dos puntos y la recta que queda entre esos dos puntos. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad. Si te gusta mi trabajo, apóyame, ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad desde $2.5, muy económico para ti, y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Y aquí tenemos la gráfica. Fíjense, en la vertical M sobre EI, entonces graficamos 0, 0, que sería en el origen, ¿cierto? Acá miren, 0, 0. Y a una longitud L cuartos, a una distancia, recuerden que sobre la horizontal es X, a una distancia L cuartos, graficamos este valor 3P por L sobre 16 EI. Y ahora, para la siguiente parte del diagrama, pues nuevamente hacemos un corte, pero ahora un corte entre D y B. Entonces vamos a olvidarnos de este corte acá y vamos a hacer un corte aquí, en esta parte exactamente, y vamos a tomar este tramito. Está el tramo izquierdo, entonces lo sacamos aquí a un lado. Bueno, vamos a bajarlo acá. Y ahí está el tramo, fíjense. Ahora colocamos las cargas internas que se presentan en el tramo. Recuerden que internamente vamos a dibujar un cortante V bajando y un momento flector interno M en sentido antihorario. Listo. Y como siempre, hacemos sumatoria de momentos respecto al corte igual a 0. O sea, el punto de rotación aquí donde está el corte es el punto de rotación. Bueno, pero recuerden que el corte lo hicimos a una distancia X. Ahí está, el corte lo hicimos a cierta distancia X del extremo derecho. Y ese valor de X, acuérdense, está entre 1/4 de la longitud, 1/4 de L, hasta la longitud total. Estamos diciendo que ese corte es válido desde donde está la carga, que está a 1/4, hasta al final, hasta el apoyo en B. Listo.
Y entonces hacemos la sumatoria de momentos respecto al corte. Entonces, primer momento, el que me genera esta carga RA. Entonces, el valor de RA, recuerden que es, aquí arriba la tenemos, RA 3/4 de P. Entonces, reemplazamos RA 3/4 de P es la carga. Por la distancia desde la carga RA hasta el punto de rotación que está aquí en el corte, esa distancia es X, la acabamos de definir, entonces por X. La rotación, fíjense, paso por encima de RA, rotando alrededor del corte, sería esta rotación horaria. Recuerden que una rotación horaria es negativa. Listo, la rotación es la fuerza por la distancia, ¿no? Seguimos. ¿Qué otra carga genera rotación? Pues P, ¿no? Entonces nuestra carga P, la vamos a colocar ahí, carga por la distancia que hay desde la carga P hasta el punto de rotación. Entonces, si esto es X y esto es 1/4 de la longitud, quiere decir que este pedazo va a ser igual al total que es X menos 1/4 de la longitud. Luego, este P va por X menos longitud sobre 4, o 1/4 de la longitud. Bueno, y esa rotación, fíjese, será en este sentido alrededor del corte, pasando por encima de la carga, sentido antihorario, o sea que esa rotación es positiva, perdón. Listo, me falta la rotación interna, que es sentido antihorario. Recuerden, sentido antihorario positiva. Entonces, más M igual a 0, porque recuerden que esta cortante está sobre el punto de rotación, no genera momento. Listo, ¿qué hacemos de acá? Recuerden, despejamos esta M. Entonces, para despejar esta M, pues aquí primero hago esta distributiva, ¿listo? Y luego paso todo esto al otro lado, todas estas cantidades al otro lado y despejo M. Y entonces M me queda 3/4 P por X menos P por X más PL cuartos. Estos dos son términos semejantes, ¿no? Recuerden que esto es una unidad y que esa unidad la expreso como 4/4. Y entonces me queda 3/4 P por X menos 4/4 P por X, eso me queda menos 1/4 P por X. Entonces de una vez acá vamos a colocar menos 1/4 P por X, quiere decir que voy a colocar primero esta, la positiva, y luego vamos a colocar menos 1/4 de P por X. Y ahí está la ecuación de momento, fíjese. Esto es una línea, ¿no? El momento está a la 1 y la X, que es la otra variable, está a la 1. Entonces hago la tabla de valores, aquí vamos a colocar AX y aquí vamos a colocar de una vez AM sobre EI. Recuerden que los valores de X son los extremos del intervalo, ¿no? Entonces 1/4 de la longitud y la longitud total. Entonces aquí, ¿qué pasa cuando X es L cuartos o 1/4 de la longitud? ¿Y qué pasa cuando X es L? Entonces para la primera, si cambio esta X por L cuartos, ahí está, cambié la X por L cuartos, entonces aquí ¿qué tenemos? P por L sobre 16 y aquí tengo P por L sobre 4, o sea 1/4 menos 1/16, pues eso me da 3/16 P por L. Entonces aquí será 3/16 P por L sobre, obviamente sobre EI. Claro, nos vuelve a dar el mismo resultado que traíamos acá, mire, en L cuartos, porque la gráfica sencillamente al momento tiene que empatar donde iba. Y para L, entonces, ahí está, cambio la X por L y me queda PL cuartos menos PL cuartos, o sea, 0. Y 0 sobre EI, esto me da 0. Entonces debe cerrar en 0 mi diagrama. Listo, y ahí está graficado, ese es mi diagrama M sobre EI. Ahora sí que ya tenemos el diagrama, podemos aplicar primero y segundo teorema de área. Claro, nos faltan los centroides, ¿no? Entonces tenemos dos regiones. Esta que vamos a llamar la región 1, donde está el triángulo AD, bueno, llamemos a este punto F. Entonces, donde está el triángulo ADF es la región 1. Y la región 2, pues donde está el triángulo DFB. Ahí. ¿Cuáles son los centroides? Y ahí estarían los centroides. Fíjese que los estoy referenciando desde el punto B. Ya vamos a ver por qué los referencié desde el punto B. Bueno, para este triángulo 2, como este es el ángulo agudo, ojo, es un triángulo, ¿no? Este es el ángulo agudo. Recuerde que con respecto al ángulo agudo, el centroide está a 2/3 de la base. ¿Pero cuánto vale la base? La base de este triángulo vale 3/4 de L. Entonces 2/3 de 3/4 de L, ¿cuánto me da? Bueno, simplificamos aquí mitad 1, mitad 2, cancelamos este 3,
con ese 3 y me da 1/2 de L. Entonces este centroide está a 1/2 de la longitud desde el punto B. Y acá, desde la recta que pasa por D, que es donde finaliza el triángulo 1, el centroide, fíjense que aquí estará el ángulo recto, ¿no? El ángulo recto del triángulo 1. Y recuerden que con respecto al ángulo recto, el centroide se encuentra a 1/3, ¿no? Entonces, a 1/3 de la longitud, pero la longitud es L cuartos. 1/3 de L cuartos, que es mi longitud, entonces me da L doceavos o 1/12 de L. Entonces, esta distancia es L sobre 12, donde está el centroide con respecto a esta recta que pasa por el ángulo recto. Listo, ya tengo los centroides. Me falta calcular las áreas. Entonces, el área de la figura 1, vamos a calcularla aquí al lado, y el área de la figura 2 acá. Entonces, área de la figura 1. Recuerden que es un triángulo. La figura 1, triángulo rectángulo. Base, L cuartos. Entonces, L cuartos de base por la altura. Entonces, la altura de este triángulo, fíjense, 3PL sobre 16EI. Ahí está, 3PL sobre 16EI. Y todo esto sobre 2, base por altura sobre 2, el área del triángulo. Bueno, si hacemos reducción, entonces el área 1 nos da 328avos P por L cuadrado sobre EI. Esa sería, aquí reduciendo esta expresión, el área del triángulo 1. Ahora, el área del triángulo 2, entonces llamémosla A2, va a ser igual. Como es triángulo también, base por altura sobre 2. La base, fíjense en la base del triángulo 2, 3/4 de L. Entonces aquí 3/4 de L de base por la altura de mi triángulo 2, aquí está la altura, 3PL sobre 16EI, ahí está, 3PL sobre 16EI, y todo esto sobre 2. Bueno, si hacemos de igual manera, la reducción de esa expresión, entonces tenemos que el área 2 viene a ser 9PL cuadrado sobre 128EI. Ahí tenemos ya el área 2. Entonces tenemos áreas y centroides. Ahora sí tenemos toda la herramienta para aplicar teoremas de área. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar aplicando el teorema de área? Entonces, cuando apliquemos esta carga, esta viga se va a curvar. ¿Y cómo se va a curvar? Entonces la vamos a colocar aquí al lado. Se nos va a curvar de esta manera, fíjense. Esta la llamamos la curva elástica. Estamos exagerando, ¿no? No va a ser toda esa, pero sí va a tener esa forma. Fíjense que la carga P está más cerca al apoyo en A. Entonces mire que ahí está más grande la curvatura que en esta parte. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos interesa de todo esto? Nos interesa la pendiente de la tangente de referencia. Recuerde que la tangente de referencia se toma en uno de los apoyos. Entonces en este caso vamos a tomar la tangente de referencia en el apoyo A. Y en el apoyo A, fíjense, ahí llega la curva. Y trazamos una recta tangente al punto A a esta curva. Entonces, una recta que toque exactamente al punto a la curva cuando llegue a A, que es esta la recta tangente. Y a esta recta le calculamos su pendiente, que es teta de A. Para calcular esta pendiente teta de A, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que esta pendiente teta de A, aquí está, teta de A, va a ser igual a menos T de B respecto de A, que es esta distancia, miren, el cateto opuesto del triángulo, sobre la longitud del claro, la longitud de la viga. Entonces, si divido esas dos, recuerden que obtengo el ángulo teta de A, el ángulo de la recta tangente. Y es por eso, ojo, porque voy a calcular T de B respecto de A, que tomé la referencia de los centroides respecto a B, miren. Respecto a B, este centroide está a 1/2 de L y este centroide pues estará a esta distancia que es 3/4 de L más L medios. Bueno, y ahora sí puedo aplicar el segundo teorema de área para calcular este T de B respecto de A. Entonces, ¿qué decimos? Que teta de A va a ser igual a menos T de B respecto de A, que recuerde que lo hallo como la sumatoria de las áreas por el centroide, ¿no? Entonces empezamos. El área 1, entonces vamos a multiplicar esta área 1 por el centroide, pero el centroide respecto a B del área 1, es decir, respecto a B será 3/4 de L, miren, hasta aquí hay 3/4 de L más L medios, y esto por el área 1, y ahí está. El centroide, 3/4 de L más L medios y el área 1. Más
Ojo, más porque ambas áreas me quedaron en la región positiva, ¿no? Me quedaron sobre el eje X. Más el área 2, que es esta 9πl cuadrado sobre 128i, por el centroide que es L medios, un medio de L. Entonces vamos acá. Ahí está, L medios por 9πl cuadrado sobre 128i. Ese es menos T de B respecto de A sobre, segundo teorema de área por centroide, sobre la longitud L. Bueno, hacemos el proceso algebraico, hacemos este producto, hacemos la suma y dividimos todo en L. Entonces, ¿qué me va a quedar? Teta de A igual a menos 7πl cuadrado sobre 128i. Este es el ángulo teta A, la pendiente de la recta tangente al apoyo en A, de la curvatura que se forma en el apoyo en A. Listo, tenemos teta de A. Lo siguiente que voy a hacer es hallar teta de D. Bueno, ¿y por qué teta de D? Resulta que en este tipo de ejercicios nosotros estamos buscando el máximo. Esta curva se trató aproximadamente. Aproximadamente pensamos que el máximo sucede acá, miren. Acá, en este punto K. Y que este punto K está entre D y B. Pero no lo sabemos, lo tenemos que tener con certeza. Puede ser que estemos equivocados y el punto K está entre A y D, y entre A y D sea el máximo. Puede ser que la curvatura sea máxima en esta parte, fuera así, no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues tenemos que tener certeza. Para eso lo que hago es hallar aquí teta de D. Teta de D es la pendiente de la recta tangente aquí a D, o sea, la pendiente de esta recta, miren. Esto será teta de D. ¿Qué pasa si teta de D, fíjense que este teta de A es negativo? ¿Qué pasa si teta de D es negativo? Pues que sencillamente toda esta parte es decreciente. Y quiere decir que aquí seguirá decreciendo hasta cierto punto donde la pendiente es 0, que es en el punto K, ahí la pendiente es 0, y luego la pendiente seguirá creciente. Pero si descubrimos que teta de D no es negativa, sino que es positiva, entonces quiere decir que ya habré cambiado de negativo a positivo, o sea que el máximo estará en esta región. Entonces yo debo saber en qué región está el máximo. Calculemos ese teta de D. Recuerde que lo que hacemos es calcular teta de D respecto a A, ¿no? Respecto al apoyo. ¿Y a qué es igual teta de D respecto a A? Pues a teta de D menos teta de A. Nosotros conocemos teta de A, ¿cierto? El ángulo acá lo acabamos de hallar arriba. Y recordemos que este ángulo relativo, teta de D respecto a A, se halla como el área de la región que está por detrás de, entre D y A, que está por detrás de D hasta A. Entonces quiere decir que si yo me vengo aquí a la gráfica, ese teta de D respecto a A será esta área de este triangulito, ¿cierto? O sea, 3πl cuadrado sobre 128i, que es el área que está detrás del punto D entre D y A. Entonces venimos acá, reemplazamos, ahí está, teta de D respecto a A, el área entre D y A, ¿listo? Y esto es igual a teta de D, que no la conocemos, que lo estamos hallando, menos teta de A. Entonces menos, pero teta de A nos dio menos 7πl cuadrado sobre 128i. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos queda teta de D? Entonces, como esto me queda más 7πl cuadrado sobre 128i, pasaría menos 7. Y aquí tengo más 3, entonces me quedaría menos 4 128avos. Pero al simplificar 4 128avos, pues esto que nos va a dar, menos un 32avo, ¿cierto? pl cuadrado sobre i. Y ahí está. Pero lo importante de todo esto es la pendiente. ¿Cómo nos dio la pendiente de teta de D? Fíjense, la pendiente nos dio negativa. ¿Qué quiere decir? Entonces ya lo dijimos, ¿no? Quiere decir que acá sí, en efecto, sigue decreciendo la curva. Sigue decreciendo la recta tangente. Quiere decir que en esta región no está el mínimo. El mínimo está más adelante de D. El mínimo entre D y B, o sea, ahí va a estar la recta horizontal que va a tener pendiente 0 y que va a ser la máxima deflexión ahí. Y ahora vamos a encontrar este punto K y la deflexión máxima. Pero para eso,
los invito al otro video porque llevamos más de 20 minutos de video. ¿Qué tal les ha parecido? Es complicado el tema, ¿cierto? ¿Dónde encuentras material de esta calidad? ¿Qué te parece la explicación? Mira, también te dejo el PDF en la descripción del video, pero necesito que me colabores. Comparte este video a compañeros y amigos. Recuerda regalarme el like. Recuerda que todo eso nos ayuda para que seamos más visibles en YouTube y pueda crearles más material. Me motiva a crearles más material de estos temas tan complejos. Entonces espero que hagas esa tarea y te espero en la segunda parte de este video.